Muchísimas gracias, muchas gracias Jorge por tus palabras. Un gusto volver a verte y estar en contacto con todos nuestros colegiados del séptimo Colegio Regional de Piura. Quisiera que me confirmen si se está escuchando bien y si se está apreciando mi pantalla. Sí, doctor, se ve y se escucha. Ya. Bueno, viernes médico, viernes de cirugía. Antes nos preparábamos para los fines de semana, pero ahora todo ha cambiado, esta nueva modalidad. Sin embargo, nunca faltan todos los problemas abdominales y muchos de los cuales los tenemos a la vista en esta primera imagen que llega a ser tan compleja que llega a confundirnos un poco. Sin embargo, prácticamente todos los títulos que tenemos a la vista están involucrados dentro de la presentación que vamos a dar esta noche, tratando de hacer un recordaris de la mayor cantidad de las patologías que involucran lo que se llama el abdomen agudo quirúrgico y trataremos, lógicamente, de abordar las definiciones, la clasificación del abdomen agudo quirúrgico, las causas que nos llevan a esta situación clínica, características particulares y lo que más probablemente interese a la mayor parte de nuestro público, el enfoque diagnóstico y enfoque terapéutico que haremos de lo siguiente. Evidentemente, el abdomen agudo quirúrgico, como su nombre lo indica, es un cuadro clínico que se localiza predominantemente en el abdomen, aunque quizás pudiese tener orígenes en otras partes extraabdominales. Sin embargo, la característica fundamental es el dolor, un dolor de instalación brusca entre 6 a 12 horas, lo dice la mayor cantidad de gente que escribe sobre esto. Sin embargo, en algunas otras situaciones podremos encontrar bibliografías que nos hablan de 12, 24 hasta 48 horas, aunque muchos de nosotros consideramos de que un abdomen agudo no te puede dar tanto tiempo a tomar soluciones, ¿no? Sobre todo cuando hay compromisos vasculares de algunas estructuras intraabdominales. Definitivamente, para que el abdomen se considere agudo quirúrgico, este dolor tiene que progresar con el paso del tiempo, lo cual impone la necesidad de una estrategia diagnóstica muy temprana y sobre todo la toma de decisiones, porque finalmente este paciente tendría que ir a una cirugía y quizás una de las situaciones que nos distinguen de repente el abdomen agudo médico es la situación de riesgo vital, ¿no? Entonces, todo este complejo de líneas que hemos colocado aquí juntas en un solo concepto nos da la definición de lo que es el abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y como dolor, no está de más recordar que es una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿no? Asociada con una lesión presente o potencial, producto tanto de una noxa física o una alteración funcional. Para el tema del abdomen agudo quirúrgico recordaremos fundamentalmente lo que es el dolor visceral, somático y el referido, sobre todo cuando este dolor se inicia en algunas otras regiones aparte del abdomen. Recordando brevemente, de manera muy genérica, dolor visceral versus el dolor somático y el dolor referido, pues originado en algunas partes, sobre todo lo que es el dolor visceral, originado en las vísceras y en el peritoneo visceral, a diferencia del dolor somático que se origina lógicamente en las estructuras de la pared abdominal y el peritoneo parietal, y el dolor referido por el dolor somático, que es un dolor bien preciso al punto que el paciente. En el dolor visceral, evidentemente, podemos encontrar signos, disculpen la interrupción, se nos está yendo un poco la señal, vamos a ver si podemos continuar. Jorge, ¿me confirma si se está escuchando? Perdimos la comunicación hace unos instantes. Sí se le escucha, doctor, sí se ve también. Continuamos entonces. El dolor parietal, bien localizado, lógicamente no tiene por qué producir ninguna respuesta, reflejo vasovagal. Y el dolor referido, dolores que se sienten en partes lejanas o distintas a la zona donde se está localizando o originando el dolor. Dentro de la clasificación vamos a encontrar dos grandes grupos de autores, los primeros que se basaron en los trabajos de Christman, que precisan el dolor inflamatorio, síndrome abdominal o abdomen agudo quirúrgico como inflamatorio, obstructivo, perforativo, hemorrágico, y donde hablamos del vascular, básicamente nos estamos concentrando en lo que es el vascular oclusivo. Y he puesto en unas letras un poco atenuadas el traumático, porque si bien es cierto, forma parte del complejo abdominal, a diferencia de los anteriores, la causa de esta lesión es ampliamente conocida, ¿no? Puede ser por arma blanca, puede ser por arma de fuego, puede ser un trauma abdominal cerrado, pero tenemos la causa
y la evidencia de los cuadros anteriores que nos obligan a tomar las cosas con un poco de calma, sin perder la prisa para llegar al diagnóstico. Hay otra clasificación generalmente propugnada por un grupo de cirujanos españoles, las mismas palabras nos lo dan a entender, síndrome peritonítico, donde de alguna manera están juntando lo que es el inflamatorio y el perforativo, el síndrome hemorrágico, y que vamos a detallar en este curso de esta noche. Quirúrgico, si hablamos básicamente del inflamatorio, tenemos los más conocidos, las apendicitis, las colecistitis, que juntas constituyen la mayor cantidad de cirugías que nosotros nos enfrentamos el día a día. La diverticulitis, que tuvimos una amplia revisión por parte de la doctora Marquina el viernes pasado, y nuevamente pancreatitis está un poco atenuado porque lamentablemente con el paso del tiempo la pancreatitis se está alejando de las manos del cirujano. El abordaje quirúrgico de esta enfermedad cada vez llega a ser menor y en las últimas instancias. Dentro de las causas que nos van a producir el síndrome del abdomen agudo obstructivo, evidentemente las hernias, las bridas, los tumores y torsiones o vólvulos. El perforativo se caracteriza justamente por lesiones que llegan a penetrar todo el espesor de la pared intestinal, úlceras gastroduodenales, divertículos, tumores perforados en el colon, por ejemplo. En el hemorrágico, lógicamente, hablamos del embarazo ectópico, hablamos de los quistes de ovario, patología ginecológica fundamentalmente, y los traumatismos también están atenuados porque suelen considerarse como un tema aparte. Dentro de lo que es el vascular, pues evidentemente las obstrucciones de la arteria mesentérica, los vólvulos producen también un problema vascular oclusivo, y también tenemos el otro lado, ¿no? Las lesiones vasculares, que son parte de los elementos traumáticos que nos llevan también a los abdomen agudo quirúrgicos. Y el traumático con las causas conocidas como el trauma abdominal abierto y el trauma abdominal cerrado. Pues comencemos a detallar entonces un poco el abdomen agudo inflamatorio, una bomba de tiempo dentro del abdomen. Necesitamos llegar al diagnóstico para resolver el problema. Y algunas de estas situaciones son ampliamente conocidas por todos nosotros. La apendicitis aguda, evidentemente la inflamación del apéndice vermiforme. Localización variable, la mayor parte de la bibliografía habla de una localización retrocecal predominantemente, pero en la mayor práctica de todos nosotros quizás no encontremos tanta incidencia retrocecal. Nos parece que las formas anteriores, las presentaciones anteriores son más frecuentes que la retrocecal. Sin embargo, obedecemos la referencia bibliográfica. Histológicamente, el apéndice se compone de todas las capas de la mayor parte del intestino. Hablamos de la muscular, la serosa, la mucosa y la submucosa. Y la causa de la apendicitis es claramente definida en la mayor cantidad de los casos, sobre todo en las primera a segunda década de la vida, la hipertrofia de los folículos linfoides hasta en un 65% de los casos. Va bajando esta causalidad a 35% cuando hayamos fecalitos, más abajo los cuerpos extraños como las semillas, los parásitos, y 1% tumoral, donde quizás podemos tomar al tumor carcinoide, al cáncer de apéndice y quizás también otras lesiones tumorales inflamatorias como la tuberculosis. La fisiopatología ampliamente conocida por todos, el mecanismo inicial es la obstrucción de la luz, con el consecuente proceso inflamatorio caracterizado por el retorno venoso que se ve interrumpido por el proceso inflamatorio. Posteriormente habrá una obstrucción del flujo arterial, lo que nos lleva a la necrobiosis, a la gangrena y finalmente a la perforación, con las consecuencias plenamente conocidas. Evidentemente el enfoque diagnóstico será clínico, fundamentalmente apoyado en algunos casos por laboratorio, y cuando pueda haber alguna duda, pues las imágenes tendrían que ayudarnos, ¿no? Y en cuestión de laboratorio no es mucho lo que debiéramos pedir, agentes menores, un examen completo de orina para alejar probablemente la mayor cantidad de patologías urológicas que entran dentro de los diagnósticos diferenciales. El estudio de imágenes inicial que se debe hacer en un paciente con sospecha de apendicitis, si no es muy claro el cuadro clínico, evidentemente debería ser una ecografía. Ante la duda, o en pacientes especiales, debiéramos utilizar inclusive la tomografía, que es el gold estándar para el diagnóstico de la apendicitis aguda, pero con el respeto por el tema de la exposición a la radiación, la resonancia magnética está comenzando a tener una importancia
gravitante, sobre todo en las pacientes embarazadas. El tratamiento, evidentemente quirúrgico, aunque poco a poco iremos viendo que las tendencias al manejo conservador de las apendicitis agudas podría ocupar un espacio en el arsenal terapéutico, ¿no? Evidentemente, todo paciente con sospecha clínica o ya diagnóstico de apendicitis debe ser sometido a una hidratación adecuada, la antibiótico profilaxis de acuerdo a la guía de prácticas clínicas de cada entidad, la analgesia una vez que se haya tomado ya la decisión de operar y la preparación quirúrgica como corresponde, según los esquemas de cada hospital. En algunos casos se puede solicitar el trío quirúrgico a pacientes de toda edad. En otras entidades, como en el Hospital de Sullana, se solicita el trío quirúrgico a los pacientes mayores de 40 años, a menos que tengan alguna patología previa conocida que amerite una evaluación integral previa a la cirugía. Caso aparte, la apendicitis complicada. Generalmente cuando nos llegan nuestros pacientes derivados de la Sierra de Piura, llegan con 4, 5 o más días de enfermedad. En estos pacientes muchas veces ya con cierto compromiso hemodinámico o compromiso sistémico que debemos de compensarlo previo al ingreso a sala de operaciones dentro de lo posible, ¿no? Corrigiendo el medio interno, para lo cual además de lo previo tendríamos que solicitar análisis de glucosa, urea, creatinina. Hay que agregar, lógicamente, dentro del aspecto preparatorio quirúrgico, la sonda nasogástrica para evacuar el contenido gástrico que nos permitirá hacer una laparotomía con mayor precisión o una laparoscopía según corresponda, y la sonda vesical para lo mismo, ¿no? Evacuar y medir el flujo urinario. Oxígeno cuando se considere prudente, de acuerdo a los resultados también de los análisis de gases arteriales. Otra de las complicaciones de la apendicitis aguda, la masa apendicular, que pueda tomar dos caminos, o plastrón o absceso, y esto fundamentalmente en razón del compromiso inflamatorio de estas masas apendiculares. Cuando predomina el proceso inflamatorio con la adherencia del apéndice, el epiplon, intestino grueso, intestino delgado y en los anexos, en los casos de las damas, a diferencia del absceso en el cual el predominio de contenido líquido sobrepasa el proceso inflamatorio y algunas veces estos abscesos pueden estar contenidos aún o pueden romperse, para lo cual muchas veces encontraremos el apéndice lisado y otras veces la pus libre. Esta masa o plastrón apendicular entonces puede tener finalmente un manejo quirúrgico que puede ser en una primera instancia o en un proceso diferido, ¿no? Y comienza ya a aparecer la controversia acerca del manejo inicial laparoscópico versus la apendicectomía abierta o el drenaje exclusivamente, ¿no? El drenaje percutáneo, de darse el caso, ¿no? En niños en los cuales hace 3 décadas el manejo conservador del plastrón era la primera línea de tratamiento, ha comenzado con el paso del tiempo a ir cambiando un poco la temática y se está planteando el manejo quirúrgico inicial en todos los casos de plastrón o masa apendicular. Hemos conversado mucho de esto con nuestro colega, el doctor Julio Lozada, el cirujano pediatra, quien también tiene entendido que ya hay algunas tendencias a enfocar el manejo inicial del plastrón apendicular con el abordaje quirúrgico en primera instancia, ¿no? El manejo conservador, lógicamente, de acuerdo a las guías de prácticas clínicas de cada institución. La masa apendicular tiene que ser evidentemente tratada con antibióticos, que generalmente son endovenosos los 3 a 5 primeros días. Posteriormente, de acuerdo a la evolución clínica, se indica completar tratamiento, algunas escuelas 14 días, otros 20, 21 días, incluso hasta 28 días de tratamiento con antibióticos, generalmente para anaerobios o gram negativos, una combinación de ellos. La analgesia condicional, mientras el paciente está en monitoreo los primeros días del diagnóstico, y la programación electiva suele proyectarse por encima de las 8 semanas posteriores. Sin embargo, hay algunas situaciones que nos impiden continuar con el manejo conservador y parte de estas contraindicaciones evidentemente incluyen la inestabilidad hemodinámica, el cuadro obstructivo, aquel paciente que no está tolerando la vía oral, náuseas, vómitos, estreñimiento, distensión abdominal, la fiebre persistente o la leucocitosis que no baja a pesar de los antibióticos, el dolor abdominal intenso y algunas veces con cuadros peritoneales que nos obligan a ingresar al quirófano y un cuidado especial, la diabetes mellitus, la gestación y enfermedades inmunosupresoras o del tejido conectivo.
En estos tres tipos de pacientes, la recomendación, la sugerencia es no optar por el manejo conservador. No sabemos en qué momento estos pacientes interrumpen la respuesta sistémica y de un momento a otro podemos tener una catástrofe del medio interno y podría complicarse más aún nuestro paciente. Dejamos el apéndice a un lado y nos vamos a la colecistitis aguda, inflamación de la vesícula biliar, prácticamente hasta el 90 o más de las veces con un compromiso litiásico. Colecistitis aguda litiásica es una emergencia quirúrgica que debe ser resuelta a la brevedad posible, idealmente dentro de las primeras 48 horas. Las causas, lógicamente, la presencia de un cálculo que se tapona a la salida de la vesícula o algunas veces llega a salir del conducto cístico y puede quedar atorado en el conducto colédoco. Los criterios diagnósticos, actualmente estamos manejando mucho las recomendaciones que nos dan las guías prácticas de Tokio. Los criterios de Tokio, que el 2018, tuvieron ya una actualización reciente y nos establece criterios diagnósticos locales, sistémicos y de imágenes. Los locales, que es parte del examen físico, el dolor, la masa o la sensibilidad en el cuadrante superior derecho. Los sistémicos, con lo que es la proteína C reactiva, la leucocitosis, y las imágenes como prueba contundente definitiva cuando encontramos un espesor de la pared vesicular de más de 5 milímetros o los diámetros antero-posteriores o transversos que sobrepasan pues de los 100 milímetros y de los 40 o 50 milímetros de acuerdo a las escuelas. Evidentemente, la presencia de un cálculo enclavado impactado en el bacinete forma parte del complejo diagnóstico ecográfico. Dentro de los exámenes auxiliares que deben abordarse para terminar de encuadrar el diagnóstico de una colecistitis aguda, el hemograma completo, la proteína C reactiva, un perfil hepático no está de más, siempre nos puede mostrar detalles acerca de los procesos inflamatorios, no solamente hepáticos, sino originados por el tema de la colestasis. Estamos hablando de la fosfatasa alcalina, estamos hablando de la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? La amilasa o lipasa, siempre que tengamos nosotros las sospechas de unas bilirrubinas elevadas, sospechas de unas transgresiones alimentarias o consumo importante de alcohol, con un cuadro que pudiese relacionarse con una pancreatitis. En imágenes, la ecografía todavía sigue siendo el gol estándar para el tema de vesícula. Sobrepasa todavía aún la sensibilidad de la tomografía o de la resonancia por el manejo de los cortes sobre todo y la posibilidad de capturar cálculos muy pequeños. Además, la accesibilidad a la ecografía pues hacen de este estudio ideal para el diagnóstico de colecistitis aguda. El manejo es eminentemente quirúrgico, la referencia cuando nos encontramos en primer nivel de atención de salud y la evaluación preoperatoria que ya se completa en el hospital de referencia. Complicaciones de la colecistitis hay varias. Perforación vesicular, que se ve mucho en diabéticos, por ejemplo, el plastrón vesicular, la colangitis, que sí solemos verla con bastante frecuencia, evidentemente definida como la infección de las vías biliares por una bilis extasiada. Nuestros maestros inicialmente nos recordaban que era la presencia de pus en la vía biliar, y donde hay pus tenemos que evacuarla, tenemos que drenarla, ¿no? Anteriormente el síndrome coledociano constituía una emergencia quirúrgica, ¿no? La acolia, la ictericia y la coluria prácticamente nos obligaban a considerar un problema de vías biliares y teníamos ya la idea de desarrollar una estrategia quirúrgica que nos permita drenar la vía biliar. La famosa tríada de Charcot y pentada Reynolds ya están quedando para la historia porque curiosamente ya no forman parte del arsenal diagnóstico que nos ofrece ahora los criterios de Tokio, con la inflamación sistémica, como habíamos mencionado para la colecistitis, hablando de leucocitosis, proteína C reactiva elevada, la colestasis, que ya lo hemos mencionado, las bilirrubinas, fosfatasas, gamma-glutamil, y las imágenes que deben demostrar la dilatación de las vías biliares y, de ser posible, la causa de esta dilatación de vías biliares. Las alternativas de tratamiento, anteriormente se abordaba al paciente, se preparaba para una cirugía hasta que aparece la endoscopía para hacer los procedimientos endoscópicos, la CEPRE, con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica. Apenas apareció la CEPRE, comenzamos nosotros a someter a todos nuestros pacientes con colangitis a estos procedimientos, pero comenzaron a haber una cantidad quizás importante de pancreatitis o de lesiones duodenales, por lo cual la CEPRE ahora está prácticamente disminuyendo la cantidad de acción
y prácticamente en el caso de coleocolitiasis se está utilizando en el abordaje de los pacientes que cursan con colangitis. Colangitis con coleocolitiasis sí es indicación de drenaje de la vía biliar, de ser posible la extracción del cálculo, de lo contrario la colocación de los stents. Otras maneras de drenar la vía biliar que no sean quirúrgicas transabdominales, que puede ser laparoscópica o cirugía abierta, el drenaje percutáneo transparieto hepático, habitualmente realizado por los radiólogos intervencionistas. Cuando nos enfrentamos entonces a una colangitis, la habíamos comentado anteriormente, hemograma completo, PCR, perfil hepático, perfil de coagulación, porque nuestro paciente, de acuerdo a la severidad de esta colangitis, podría tener una resolución quirúrgica inmediata o posterior a la compensación hemodinámica. En cuestión de imágenes, comenzamos siempre con una ecografía que ya nos puede dar imágenes acerca de una coleocolitiasis o una dilatación de las vías biliares intra o extrahepáticas, con mucha mayor precisión la colangioresonancia, de no tenerla disponible, y de acuerdo a la necesidad, la CEPRE o la tomografía abdominal computarizada. De la diverticulitis, la doctora Shirley nos habló muchísimo la semana pasada, así que nos limitamos a recordar muy pocos aspectos: la herniación de la mucosa a través de las capas del colon, y dentro de las complicaciones clásicas que nos obligan a tomar conductas importantes, la inflamación, la obstrucción, perforación y sangrado, ¿no? Es parte del complejo tradicional del enfoque. Sin embargo, ahora esta famosa apendicitis del lado izquierdo le ha cedido mucho espacio al estudio gracias a las tomografías y a la clasificación de Hinchay, que además nos permiten tomar las decisiones quirúrgicas de acuerdo a los hallazgos. La diverticulitis de Meckel, parte importante del arsenal quirúrgico, sobre todo el cirujano pediatra, por la incidencia mayor en los pequeños, la persistencia del conducto onfalo-mesentérico, que puede tener también complicaciones muy parecidas a la pendicular. El cuadro clínico suele soslaparse y no nos sintamos mal si entramos con un diagnóstico de apendicitis aguda y revisando el intestino terminamos realmente haciendo una resección y anastomosis por una diverticulitis, que cursó clínicamente muy parecido con todo el cuadro de la fosa ilíaca derecha. La enfermedad pélvica inflamatoria se entiende que es patrimonio del ginecobstetra, sin embargo, no nos llame la atención que más de una vez desde el nivel primera atención se puede abordar un paciente con una enfermedad pélvica inflamatoria como si fuese un cuadro apendicular, ¿no? Entra muy bien dentro del diagnóstico diferencial, con el dolor en hipogastrio, defensa, fiebre, pero hay algunos datos que ya nos pueden ir haciendo pensar, como el flujo vaginal, la dispareunia, la hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Dentro de las principales bacterias encontradas o gérmenes aislados, la salpingitis gonocócica, la Neisseria y la clamidia trachomatis. El signo de Frenkel es importantísimo dentro del arsenal clínico para diagnosticar la enfermedad pélvica inflamatoria y se caracteriza por el dolor a la movilización del cuello por tacto vaginal. Asimismo, en la palpación bimanual se puede localizar un útero aumentado de consistencia y tamaño, o en algunos casos una masa también pélvica que algunas veces se puede confundir con un plastrón apendicular. Curiosamente, la mayor parte de las veces se puede confirmar el diagnóstico con una laparoscopía dentro del arsenal, y la laparoscopía en ginecología nos da inclusive la clasificación de la enfermedad pélvica inflamatoria con la decisión justamente terapéutica. Es así que para el enfoque diagnóstico de la enfermedad pélvica inflamatoria, en laboratorio debemos considerar leucocitosis dentro de la secreción vaginal, un estudio directo. La velocidad de sedimentación globular y las PCR también toman una vital importancia, y las pruebas rápidas para infección de los gérmenes anteriormente comentados. En cuestión de imágenes, una ecografía donde podemos encontrar una trompa que mide más de 5 milímetros de pared, podemos encontrar líquido libre, una rueda dentada en el corte transversal de la trompa, y en el ecodoppler vamos a encontrar los flujos que nos van a medir los índices de vascularidad, pulsatilidad, que los ginecólogos le dan una importancia precisa al momento de toma de decisiones. Más allá de eso, la tomografía axial computarizada, si es que no hay sospecha de embarazo del primer trimestre, donde daríamos paso a la resonancia magnética. La biopsia de endometrio también nos puede ayudar, sobre todo en los casos clínicos leves, donde podemos todavía nosotros tomarnos algún tiempo como para esperar resultados, entre 7 y 10 días,
mientras se está dando el tratamiento, pero en los casos severos, sobre todo en el tipo 3, la enfermedad pélvica inflamatoria de tercer grado, el abordaje quirúrgico es fundamental, ¿no? Y se realiza idealmente a través de la laparoscopía. A manera de recordar, tenemos las regiones del abdomen y la mayor parte de los órganos que se localizan en el hipocondrio derecho, por ejemplo, pues el lóbulo derecho del hígado, vesícula vía biliar, ángulo hepático del colon, riñón derecho, y esta lámina que le podemos encontrar en internet en cualquier momento, para recordarnos más básicamente la localización de los órganos, para tratar de enfocar un poco el tipo de preguntas que vamos a hacer, el tipo de examen y sobre todo lo que vamos a solicitar de laboratorio y de imágenes. Consideraciones entonces en el abordaje del abdomen agudo inflamatorio, pues evidentemente por la cantidad de órganos dentro del abdomen y por las características emiológicas muy difusas al principio, es el de mayor dificultad diagnóstica, ¿no? Debemos preocuparnos seriamente cuando el paciente llega con más de 48 horas de dolor, porque de ser las situaciones más sencillas, como una apendicitis o una colicistitis, evidentemente pasadas las 48 horas ya debemos estar enfocando como complicaciones de estas patologías, ¿no? Solemos encontrar problemas infecciosos muy precoces en los pacientes que tienen un compromiso séptico, como la sudoración, la fiebre, la taquicardia, inclusive la taquipnia, ¿no? Los síntomas digestivos acompañantes que inicialmente pueden ser muy someros, como las náuseas, los vómitos, el estreñimiento o las diarreas, siempre dentro del arsenal de preguntas que debemos establecer con nuestros pacientes. Los signos peritoneales no los vamos a detener en destacarlos porque son de 30 a 40 y no todos los sabemos de memoria, debemos acordarnos de los fundamentales. La repercusión sistémica de los cuadros infecciosos que no han recibido una cobertura antibiótica adecuada debe hacernos tomar decisiones radicales, urgentes y agresivas, ¿no? Mayor utilidad de exámenes, sí, porque muchas veces, a pesar de algunas imágenes iniciales, todavía los casos no son del todo claros. Por eso es que es el tipo de abdomen agudo que nos lleva un poco más de tiempo y algunas veces incluso la controversia de entrar a una laparotomía porque necesito saber qué es lo que está pasando y después todas las complicaciones que podrían generarse por una cirugía no necesaria, ¿no? Complementarios, entonces, la mayor utilidad de los exámenes complementarios para confirmar o ir descartando los diagnósticos diferenciales. Dentro de este arsenal, evidentemente en las imágenes, tratando de hacer un recordaris por el tema de lo que es las imágenes que solicitamos en el abdomen agudo inflamatorio, la ecografía pues nos puede detectar líquido libre, nos puede ayudar a identificar eventualmente los órganos o masas inflamatorias comprometidos, llámese vesícula, llámese apéndice o los anexos. Una ecografía también nos puede identificar ya neumoperitoneo o aerobilia, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se comenta que es operador dependiente, pero esto cada vez los radiólogos tienen un concepto que va cambiando esto, ¿no? Todos los radiólogos son especialistas en la materia, entonces no es que sea operador dependiente, es el trabajo de ellos y ellos nos dan sus recomendaciones, sus sugerencias, sus indicaciones y nosotros no tendríamos por qué cuestionarlas. Las radiografías en el abdomen agudo inflamatorio tienen muy poca utilidad, son inespecíficas. De repente un ilio que lo podemos encontrar en una serie increíble de patologías y no nos aclara el panorama, o un asa centinela como alguna vez nos enseñaron alrededor del páncreas, por ejemplo, ¿no? Es más, cuando nosotros necesitamos tomar una placa de pie en un paciente que está hemodinámicamente inestable, es pues poco práctica considerar una radiografía. La tomografía y la resonancia pues nos precisan con mucho mayor detalle el origen del problema, lo definen bastante bien. Quizás la diferencia entre la tomografía y la resonancia radica en primero en el acceso al estudio, segundo en el costo y tercero, uno frente a otro dirá, yo puedo realizar esto sin necesidad de utilizar contrastes, el lado positivo de la resonancia frente al menor costo de la tomografía abdominal. Entonces, hablamos ahora del abdomen agudo perforativo, que quizás se pueda superponer a gran parte de lo que hemos visto anteriormente como el abdomen agudo inflamatorio.
Pero aquí llegamos quizás al extremo de la situación inflamatoria con la consiguiente perforación. Perforación visceral y, en pocas palabras, todos los órganos huecos de la cavidad abdominal y pélvica pueden sufrir de una perforación. Evidentemente nos llevará a una peritonitis al mismo tiempo que una sepsis nos puede ir ganando. En el estómago, evidentemente, por frecuencia las úlceras y los cánceres que se suelen perforar. En el duodeno, evidentemente, las lesiones ulceropépticas, intestino delgado, los divertículos de Meckel, tumores, cuerpos extraños que pueden producir perforación. A nivel del colon, el cáncer, la enfermedad diverticular, las colitis ulcerativas, enfermedades inflamatorias crónicas del colon, la tuberculosis. En ginecología, el útero, las trompas, por iatrogenia o por abscesos tubováricos que llegan a reventarse. No olvidemos, con alguna frecuencia veíamos anteriormente, las perforaciones uterinas por legrados uterinos, ¿no? Y los traumáticos, lógicamente, por lesiones perforantes. La peritonitis como grado extremo dentro de lo que es la patología inflamatoria intraabdominal nos conlleva una contaminación peritoneal que dentro de los inicios producirá una liberación de enzimas inflamatorias, de mediadores, interleucinas. Parte de ese complejo se caracteriza por la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad, produciendo un exudado proteico que es la fibrina. La fibrina que por momentos puede ayudar y por momentos puede ser el peor enemigo de un cirujano, tratando de tapar y de reparar inicialmente en una fase inflamatoria, pero a la larga quizás nos traiga más complicaciones, ¿no? Los irritantes de la cavidad abdominal, dentro de las secreciones que podrían liberarse, pues el contenido fecal tendrá mayor irritabilidad que el jugo gástrico, este que la orina y este que la sangre, ¿no? De donde no esperamos encontrar a veces una reacción peritoneal tan clara cuando el abdomen está lleno de sangre, ¿no? Incluso las perforaciones vesicales por traumas cerrados, pues los pacientes suelen llegar a la consulta más por la oliguria que por el dolor abdominal, ¿no? Con una vejiga que está lesionada y que está vertiendo todo su contenido a la cavidad abdominal. El ilio, producto del tercer espacio, nos lleva a la hipovolemia, perpetuando de alguna manera una cadena irremediable que nos lleva a la hipovolemia, la sepsis, y juntas ambas, si no tienen una solución adecuada, nos pueden llevar a la muerte. El diagnóstico, examen físico, lógicamente antes de esto la anamnesis adecuada, un examen físico completo. En exámenes auxiliares básicamente repetimos la idea de los anteriores, sin embargo, aquí nuestra radiografía suele retomar un poco de importancia, quizás no la suficiente, porque prácticamente la ecografía terminará desplazando a los estudios radiológicos. De tal suerte que esto ya lo habíamos comentado de alguna manera en el abordaje del abdomen agudo inflamatorio, pero aquí de alguna forma la radiografía con las características del neumoperitoneo es que pueden darnos una ayuda diagnóstica importante cuando es positiva, ¿no? De tal suerte que el neumoperitoneo en una radiografía simple de abdomen, a pesar de que nos gustaría tener una mayor sensibilidad, no es tan alta, del 40 al 56% en decúbito dorsal, de pie, colocando una sonda nasogástrica e insuflando aire a través de una jeringa por la sonda nasogástrica y tratando de inflar el estómago y parte del duodeno, podríamos aumentar esa sensibilidad hasta un 76%. Con esto quiere decir de que no todas las lesiones perforantes nos van a conllevar a un neumoperitoneo radiológicamente visible, pero la especificidad sí es bastante marcada, ¿no? No hay probablemente neumoperitoneo que no se conlleve con una perforación intestinal. El tratamiento inicial, pues el manejo inicial con la colocación de la hidratación endovenosa apropiada, corrección del medio interno involucrando antibióticos de amplio espectro, una descompresión por sonda nasogástrica que además nos va a ayudar al balance, lo mismo la colocación de una sonda Foley, y el manejo es evidentemente quirúrgico. No hay nada más que hacer con un intestino perforado que entrar y repararlo. En cuestión de úlceras, cuando se permite la posibilidad, resección de bordes y un cierre simple, a menos que el compromiso sea mayor y el cirujano se encuentre en condiciones de realizar un procedimiento mayor, de repente una gastrectomía subtotal o total, de acuerdo a cómo lo considere prudente.
Hablando del colon, lógicamente, un colon perforado, de acuerdo al grado de contaminación, de acuerdo al estado hemodinámico de nuestro paciente y de las facilidades del momento, un cirujano podría optar por una resección y anastomosis o por plantear de repente una colostomía como manera inicial de controlar el problema. Donde dice abdomen agudo inflamatorio, permítame decir abdomen agudo obstructivo, y eso es lo que tenemos acá. Detección del tránsito intestinal, generalmente mecánico, cuando nosotros consideramos que hay un proceso que está deteniendo la anatomía del avance gastrointestinal, y en función de eso tenemos luminales cuando se generan dentro del intestino, extrínseco cuando es una compresión externa, o parietales. Y cuando no es algo mecánico, evidentemente estaremos hablando de un abdomen agudo obstructivo con un hilio funcional, que puede ser reflejo o paralítico, el nombre depende de ustedes, posoperatorio, farmacológico, por irritación peritoneal, por un trauma vertebromedular, por un síndrome de Ogilvy o de la pseudoobstrucción colónica, por un hilio metabólico, 1000 formas que forman parte de lo que es el abdomen agudo médico. En nuestro caso, cuando nosotros encontramos un punto crítico para hablar de una obstrucción intestinal mecánica, si es luminal, tendremos que mencionar los cuerpos extraños, los besoares, tricobesoares, parásitos, los cálculos biliares grandes que llegan a ser los ileos biliares. Las causas extrínsecas, las bridas, hernias, eventraciones, los vólvulos, intususcepción, las hernias internas, síndrome de Wilkie o síndrome de la arteria mesenteríca superior. Y hablar de las parietales, evidentemente las neoplásicas en primer lugar, en los pólipos, duplicación intestinal y la enfermedad inflamatoria crónica que nos puede llevar a la obstrucción intestinal. Hablar de las bridas y adherencias es hablar de la primera causa de obstrucción intestinal en los pacientes que previamente han sido sometidos a algún acto quirúrgico. Hablar de vólvulos, podemos hablar de vólvulos desde el estómago, intestino delgado y vólvulo del intestino grueso, o sea, derecho o izquierdo. El vólvulo sigmoides evidentemente es el más frecuente y el vólvulo generará, además del proceso anatómico intestinal, pues la oclusión vascular, con lo cual el daño se perpetúa, ¿no? Algunos datos clásicos del vólvulo sigmoides: una asa larga con un mesocomplaciente, en algunas poblaciones muy bien estudiadas, las poblaciones andinas de grandes alturas, curiosamente en Turquía y otras zonas medio orientales, también tienen una alta incidencia de vólvulos y no es la altura el factor que lo predisponga, ¿no? Tratamiento, pues, endoscópico, cuando estamos en un principio del cuadro clínico, quizás dentro de las 6 primeras horas, incluso con algunas sondas rectales hemos llegado a devolvular algunos colon sigmoides, cuando el paciente tiene clarísimo el tiempo de inicio de enfermedad y estamos hablando de menos de 6 horas. Más allá de eso, no sería prudente intentar una devolvulación. Está el tratamiento endoscópico o el tratamiento quirúrgico endoscópico, insuflando con un colonoscopio, insuflando aire. Esa es descrita la posibilidad de volvular un sigmoide. En algún momento, me imagino, habrá una charla específica para las intususcepciones o imaginación intestinal artículos en los adultos, y en los niños también predominan los cuadros. Unos segundos que se estabilice, parece que ya. Evidentemente, una lesión como esta de una intususcepción nos va a llevar a una isquemia intestinal que se va a ver reflejada con un sufrimiento vascular y una hemorragia digestiva, en la famosa, pues, heces en rojo de Grosseilla, ¿no? Todos ellos de resolución quirúrgica. El hilio biliar, como habíamos empezado a mencionarlo, a consecuencia de fístulas biliodigestivas, fístulas que comprometen la vesícula biliar al estómago, al duodeno, al intestino delgado o al intestino grueso, ¿no? Colecistos colónicos, colecistos duodenales. Clínicamente, como el síndrome coleociano, que se acompaña de un cuadro obstructivo, evidentemente hay contenido intestinal que se puede seguir eliminando a través de diarrea o de posiciones normales, y no esperemos encontrar un abdomen demasiado distendido frente a un hilio biliar. Hay algunas características clínicas, como la triada de Simon o Simon, dependiendo de dónde venga nuestro amigo, como los niveles hidroaéreos de una obstrucción intestinal, inclusive con edema de pared y pila de monedas, como vemos en esta placa,
aire en las vías biliares, la aerobilia, que también se está encontrando con bastante afinidad en las ecografías, y la presencia del cálculo o lito, acá marcado con el número 3. Esa es una radiografía patognomónica de un hilio biliar. Cuando el nivel de obstrucción comienza a generar distensión de segmentos intestinales, podríamos encontrar el llamado signo de von Wall, que es la palpación del contorno claramente definido y asimétrico de un asa intestinal a través de la pared abdominal. Cuando es el intestino delgado el que está globalmente distendido, tendremos un abdomen en forma de obús, y si es el intestino grueso el punto de partida, evidentemente tendríamos un abdomen batraciano, ¿no? El dolor, evidentemente, puede deberse, tanto a la distensión de la pared intestinal, que es moderado este dolor, como al dolor producido por la oclusión vascular, por la torsión del vólvulo, ¿no? La detención del tránsito por causa refleja nos va a llevar también a un hilio adinámico y mecánico, en este caso, formación del tercer espacio y la hipovolemia correspondiente. Los vómitos inicialmente alimentarios, en un segundo tiempo biliosos, hasta que finalmente por la retención pasarán a considerarse fecaloideos. Definitivamente la cantidad de líquido que pasa y atraviesa todo el trayecto gastrodigestivo, de 7 a 10 litros, si juntamos saliva, jugo gástrico, bilis, jugo pancreático, evidentemente al colon llegan, al colon distal prácticamente los 500 mililitros distales, porque la mayor parte ya se absorbió, pero si tenemos problemas de obstrucción intestinal, pues todo ese líquido va a quedar acumulándose dentro de los intestinos, llevándonos al secuestro del tercer espacio. Se altera la membrana, hay edema intersticial, acidosis, y por aumento de la presión intraabdominal llegaremos a la oliguria, con todas las complicaciones que esto después nos demandará corregir. Al examen físico vamos a encontrar un abdomen distendido, debemos tener reparo en las cicatrices previas de cirugías que haya tenido nuestro paciente, la pérdida de vecindad que haya tenido también este paciente. Ya estamos viendo que es una eventración bastante grande, que se escapa ya de los confines anatómicos prudentes. Siempre investigar la presencia de hernias en todo paciente que ingrese con un cuadro obstructivo a la emergencia. No está de más evaluar la región inguinocrural, porque muchas de las asociaciones intestinales, es decir, la mayor causa de ellas, están claramente definidas por las hernias. En los pacientes posoperados son las bridas y adherencias, en los pacientes no operados las hernias constituyen la primera causa de obstrucción intestinal. A la palpación, eventualmente podríamos encontrar alguna masa tumoral de corresponder, aumento de la tensión superficial y evidentemente la defensa no suele ser mayor a menos que logremos estar ya frente a una perforación intestinal. En cuestión de la ocultación, los ruidos suelen disminuirse y llegar a apagarse, constituyendo lo que se llama el silencio abdominal, y la percusión vamos a tener un timpanismo marcado. Pues todo esto, la presencia de náuseas, vómitos, distensión, estreñimiento, nos orientan a pensar en un cuadro obstructivo. El examen físico nos marcará algunas pautas, sobre todo sobre el tema del dolor, y las imágenes de radiografía de pie y de cúbito pues nos darán bastante información, los niveles hidroaéreos, en el caso de la radiografía de pie con edema de pared, y el patrón obstructivo de la pila de monedas en la radiografía de cúbito. Esta imagen característica de un vólvulo de simoides también con edema de pared. En laboratorio debemos tener prácticamente un perfil completo, preoperatorio, incluyendo el análisis de gases arteriales, porque suele haber ya alteración del medio interno. El tratamiento, evidentemente, quirúrgico, las medidas de siempre, no olvidamos la sonda nasogástrica, la sonda Foley y el catéter venoso central en los casos que sea estrictamente necesario. Antibióticos, por demás decirlo, y el monitoreo durante todo el periodo operatorio. Y el tratamiento quirúrgico dependerá de las condiciones en las que se encuentre nuestro paciente, recesión y anastomosis primaria o ileostomía o colostomía, de acuerdo a la decisión del cirujano. En cuestión de abdomen agudo vascular oclusivo, infartos, estamos hablando de la detección brusca del flujo sanguíneo por trombosis de la arteria esplénica, que se manifiesta clínicamente por un dolor muy mal definido inicialmente en el cuadrante superior izquierdo, ¿no? Suelen haber estados de hipercoagulabilidad, suelen haber antecedentes de enfermedades esplénicas o hematológicas,
y solemos y debemos preguntar siempre la fibrilación auricular como antecedente importante para considerar los problemas oclusivos. Otras causas específicas, el trauma esplénico, lógicamente, torsión de las arterias esplénicas, el síndrome del vaso aberrante, la rotura esplénica como complicación de la mononucleosis infecciosa o de alguna tumoración esplénica que pudiese romperse algún quiste diatídico, los infartos esplénicos y los tumores esplénicos. El infarto mesentérico, el compromiso vascular de gran parte de los intestinos, y, lógicamente dependiendo de la arteria comprometida y del área de luz que se comprometa por esta obstrucción, ¿no? Se entiende que el compromiso total se da con una estenosis de 2/3 del volumen de las arterias principales, hablamos de las arterias mesentéricas. Las embolias se podrán presentar en un 50%, las trombosis en un 25% y las ramas de isquemias no oclusivas en un 15% y la trombosis venosa mesentérica 5% del compromiso vascular mesentérico. Exámenes auxiliares, el dímero D. El dímero D es fundamental para considerar el tema de la trombosis. La radiografía simple no va a darnos mucha información a menos que el problema sea tardío con un neumoperitoneo. La tomografía, datos algunos inespecíficos, nos hablará de repente de una distensión de gasas delgadas, neumatosis intestinal y quizás sí, con el gas en el sistema venoso portal nos puedan hacer pensar ya un poco mejor en el diagnóstico del abdomen agudo de la trombosis mesentérica, que realmente se debe diagnosticar con la angiotomografía, el angiotem. Este es un logaritmo del manejo de la isquemia mesentérica aguda. Muy pocas veces llegaremos quizás a poder determinar y a reparar en su momento una lesión por una trombosis de la arteria mesentérica superior que haya llegado con un diagnóstico preciso. Por lo menos en nuestro medio nos va a ser todavía bastante difícil. Lesiones vasculares como los aneurismas de la aorta abdominal en este caso, pues lesiones que son muy difíciles de sospechar a menos que el paciente tenga un antecedente previo de que en una ecografía abdominal le hayan encontrado un tema de un aneurisma, ¿no? El dolor abdominal es súbito, muy intenso inicialmente y el compromiso hemodinámico nos deben hacer pensar en esta patología, ¿no? El diagnóstico ecográfico, como les digo, en las etapas quizás no complicadas, la angiotomografía definitivamente que también, pero en el momento de presentarse el caso quizás no nos dé tiempo a hacer muchos de estos estudios porque el compromiso vascular es importante, dependiendo de hacia dónde se rompe ese aneurisma, si es hacia el retroperitoneo, si es hacia cavidad, o en algunos casos que puede fistulizar hacia la luz intestinal. El tratamiento es quirúrgico, evidentemente. Abdomen agudo hemorrágico, no nos gusta llegar a esos extremos en que la sala de operaciones se llena de bolsas de sangre y los tachos de basura también, porque sangre que le entra al paciente es sangre que está perdiendo por la cavidad abdominal. El hemoperitoneo, evidentemente, si es un problema traumático, no hay mucho que pensar. Las lesiones vasculares que habíamos comentado recientemente, como la ruptura espontánea, quizás de un aneurisma de aorta, lesiones hepáticas o esplénicas, no todas tienen que ser traumáticas, puede ser una ruptura espontánea de algún quiste diatídico, por ejemplo, hepático o esplénico, las causas ginecológicas como el embarazo ectópico complicado o el quiste de ovario pedículo torcido también, y los postquirúrgicos, los sangrados postquirúrgicos, ¿no? La evaluación de estos pacientes, la evaluación inicial, ya estamos a punto de terminar, no nos asusten. Faltan como 50 láminas nada más. El estado de conciencia y los signos vitales son fundamentales para tomar decisiones rápidas en el abdomen agudo hemorrágico, ¿no? Si es mujer, fundamental la prueba de embarazo. Fundamental por la gran incidencia de patología hemorrágica intraabdominal asociada a los anexos. Evidentemente, pacientes que llegan en shock, hipotensos, pálidos, con alteración del sensorio, con un abdomen blando, no necesariamente peritoneal, ¿no? Es quizá la característica de un hemoperitoneo de inicio súbito,
Como les comentaba, si el origen, si el antecedente es traumático, no hay mucho que pensar, ese paciente pasa a sala mientras se va compensando hemodinámicamente. De lo contrario, si el compromiso hemodinámico no lo es tan aún y nos da el tiempo, se puede ir compensando el paciente desde la emergencia antes de ingresarlo a quirófano, ¿no? Dentro de las causas ginecológicas frecuentes, el embarazo ectópico, la ruptura uterina, el quiste anexial complicado, ruptura capsular hepática en los casos de eclampsia. La prueba de embarazo nos va a ayudar bastante a confirmar o a descartar parte de estas patologías, la culdocentesis, el ultrasonido, el ecofast famoso que hacemos en los pacientes traumatizados para encontrar líquido. Paciente chocado, paciente pálido, hipotenso, con dolor abdominal y presencia de líquido, eso es sangre hasta no demostrar lo contrario. Curiosamente, los embarazos ectópicos y los quistes de ovario películo torcido con hemoperitoneo, cuando no hay compromiso hemodinámico se puede plantear inclusive la laparoscopía como arsenal diagnóstico y finalmente terapéutico. Dentro de las pruebas, todas las que hemos comentado anteriormente, tener mucho cuidado con los perfiles de coagulación. No sabemos si nuestro paciente varón tiene un sangrado y es hemofílico de repente. El perfil hepático también para ver cómo están las pruebas de coagulación. En imágenes la ecografía es fundamental, ¿no? No debemos tomar o perder tiempo en un paciente que está sangrando para llevarlo a una tomografía, a menos que lo hayamos compensado y estemos pensando darle manejo conservador. En la laparoscopía, en un paciente estable, es una alternativa válida para los casos que habíamos comentado inicialmente. Si es una dama en edad fértil, podríamos proceder a una culdocentesis. La paracentesis no está indicada en trauma. Podría de repente alguien atreverse a punzar el abdomen si es que nuestro paciente tiene 4 o 5 días de dolor, con un abdomen doloroso, quizás distendido, y no esté hemodinámicamente comprometido. El tratamiento es la reposición de líquidos y hemoderivados de acuerdo a la necesidad, y esto se calcula en función de los signos vitales, en función del flujo urinario, en función de las características clínicas, la palidez, la frialdad del paciente, el estado de conciencia, y se calcula, hay algunas tablas, sobre todo en trauma, que nos permiten precisar de alguna manera, de acuerdo a la taquicardia y la hipotensión, en qué grado de hemoperitoneo o de pérdida sanguínea podríamos estar hablando. No olvidemos la reposición de gluconato de calcio cada 3 paquetes globulares y la resolución quirúrgica. Si el abdomen sangra, hay que detener ese sangrado. Situaciones muy particulares, los traumas abdominales cerrados en niños, donde se ha descartado la lesión intraabdominal, en adultos también, sobre el manejo conservador del trauma esplénico o el trauma hepático, para lo cual necesitamos mínimo 3 condiciones: cuidados intensivos disponible, banco de sangre adecuado y tomografía. Esos son los 3 requerimientos mínimos para poder plantear el manejo conservador de un trauma abdominal cerrado en el cual se ha descartado lesión intestinal. Situaciones especiales: el paciente añoso, el paciente oligosintomático, aquel paciente añoso con un trastorno del sensorio muy poco colaborador, pacientes que vienen con 6, 7, 8 días de problema doloroso abdominal. Evidentemente, son toda una serie de problemas que debemos nosotros comenzar a considerar en el abordaje de un paciente que nos llega con estas patologías. Hay muchos de estos cuadros que tienen muy poca repercusión hemodinámica al principio, quizás con el paso de las horas y los días todas llegan a comprometer la economía del organismo. Algunos cuadros pseudooclusivos o repetitivos, como las suboclusiones intestinales de vías abridas, adherencias generalmente, que suelen resolver con la hidratación, con la colocación de una sonda nasogástrica y con un monitoreo bastante estricto, ¿no? No olvidemos entonces que la clínica manda, es uno de los principales criterios para nosotros mantenernos muy al tanto. Situaciones especiales: los pacientes posoperados, en los cuales un dolor abdominal súbito nos debe hacer pensar de un hemoperitoneo, nos debe hacer pensar de una dehiscencia, de anastomosis, quizás no al primer día, sino tercer o cuarto día, la presencia de fiebre, distensión abdominal o liguria en un paciente posoperado, ¿no? Pensar que pueden estar haciendo un hemoperitoneo. Pacientes con insuficiencia renal crónica, que siempre suelen cursar con una anemia crónica basal, que tienen alteraciones de las enzimas, mejor dicho, las proteínas encargadas de todos los procesos pro coagulación o pro sangrado.
los pacientes cardiológicos, los portadores de catéteres venosos centrales, los pacientes inmunocomprometidos, todos forman parte de un complejo importante que le dan un punto especial a cada uno en la dificultad para llegar a un diagnóstico. Contamos actualmente con muchas ayudas diagnósticas, quizás no todas las que nos gustaría tener, pero eso quizás nos hace mejor médicos porque nos hace pensar, nos hace recordar, tocar más al paciente y no verlo a través de una pantalla, ¿no? Entonces, con esto, pues, no olviden que la clínica manda, que no es lo mismo que mándalo a la clínica, ¿no? Muchas gracias por su atención. Estamos llanos a todo tipo de preguntas. Muchas gracias, Mario. Excelente tu exposición, debido a que el abdomen agudo, como lo dijiste, involucra una serie de patologías. Cada una podría ser una charla para un viernes médico. Gracias por tu resumen en un poquito menos de una hora. Hemos tenido aproximadamente un poco más de 70 participantes en esta charla. Te felicito, muchas gracias. Vamos a comenzar con un poco de preguntas que nos están haciendo aquí los participantes. Para que tengas una idea, los participantes son médicos, pero también público en general. Entonces, por ejemplo, nos está preguntando Rosa Hernández, ¿el diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico puede hacerse con EcoFast en esta época de pandemia? El EcoFast es una alternativa muy práctica que los cirujanos hemos comenzado a utilizar inicialmente orientado a la detección de líquido libre en el paciente traumatizado. Es muy probable que nosotros podamos aplicar los principios del EcoFast a la patología inflamatoria en términos generales. Sí, quizás de repente no tanto con el tema del nombre de EcoFast, porque el EcoFast pues, son las iniciales del estudio ecográfico orientado al trauma, ¿no? Entonces tendríamos que cambiarle nosotros el nombre, pero en esencia lo mismo. La idea del EcoFast es encontrar líquido libre en los espacios donde solemos esperar que se acumule líquido, pero el EcoFast, de manera particular en el trauma, también nos permite ver el pericardio y nos permite ver también, orientamos inicialmente ya una imagen a nivel de diafragma, ¿no? Entonces, se puede aplicar el EcoFast para el diagnóstico de una patología abdominal inflamatoria solamente para detectar líquido. El EcoFast no nos va a poder decir si es sangre, si es bilis, si es orina, solamente nos dirá tenemos líquido dentro de cavidad, podría ser ascitis pura, y no por eso necesariamente tengamos que operar a un paciente. Lo que sí puedo rescatar de esta pregunta es que todo cirujano debe estar capacitado en el manejo de la ecografía para nuestra patología más frecuente, ¿no? Ya no solamente debe ser parte del arsenal de un radiólogo, sino todos los cirujanos y todos los médicos debemos nosotros comenzar ya a prepararnos en ecografía de acuerdo a nuestro nivel de especialización. A primer nivel podemos nosotros ya comenzar a orientarnos en diagnósticos probables de apendicitis, de colecistitis, definitivamente que sí se puede. Entonces la aplicación de la ecografía se tiene que generalizar. Yo pienso que sí. Ya no es que nos hagamos dependientes de la ecografía, pero realmente nos ahorra muchísimo tiempo en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor Mario. Hay otra pregunta de Julio Lozada. Nos pregunta, en su experiencia, ¿qué tan importante es la buena hidratación asociada a identificar signos de alarma en la evolución de un paciente para diferenciar entre un abdomen agudo quirúrgico versus un abdomen agudo médico? Hemos tenido la grata experiencia con el doctor Julio, hemos conversado muchísimas veces de esto. Tuve la suerte de llevar una buena rotación de cirugía pediátrica y logramos aprender, en base a la experiencia que quizás no tenga tanto valor estadístico, de que gran cantidad, sobre todo de niños, que vienen con cuadros dolorosos abdominales, con el solo hecho de hidratarlos, y quizás pecando en exceso en algunos otros casos, agregando, hablamos de 20 años atrás, una ranitidina, pues hemos podido aclarar muchos de los cuadros clínicos que para los pediatras eran un poco oscuros. Y digo aclarar porque con la hidratación, este paciente, tengo mucha experiencia en niños con eso, este paciente
se va a definir mucho mejor si es quirúrgico o si es no quirúrgico. ¿A dónde quiero llegar? El niño bien hidratado, si tiene una apendicitis, quizás los signos clínicos van a ser mucho más evidentes y me van a facilitar tomar una decisión, quizás sin ayuda diagnóstica. Y caso contrario, lo mismo, el niño que no tiene una apendicitis, pero que llega con dolor abdominal a la consulta, con el solo hecho de una buena hidratación, porque es un niño que probablemente tenga 12 horas en ayuno, porque es un niño que de repente está con diarrea, con una buena hidratación se aclarará bastante el panorama y ese niño, con toda seguridad, y me gustaría sellarlo, va a dejar de tener ese dolor abdominal. Entonces, en mi experiencia, un niño con dolor abdominal al cual hidratamos muy bien, va a definirse mejor, sí, sí se define mejor para apendicitis o alguna patología quirúrgica abdominal o para el abdomen agudo que se resuelve espontáneamente. En adultos quizás no hemos tenido el impulso por hacer quizás esta pequeña prueba terapéutica, porque prácticamente todo adulto que ya ingresa a manos del cirujano ha pasado inicialmente por el tópico de medicina y ahí ya suelen hidratarlo. En pediatría no se da esa situación, el pediatra podría tenerlo 3, 4 horas simplemente en observación y al ver que no cedía el dolor, recién nos llamaba y éramos nosotros los residentes de cirugía que íbamos a empezar la hidratación con el niño y en 4 o 6 horas aclarábamos el cuadro con bastante certeza. Muchas gracias, Mario. Juan Salazar nos pregunta sobre algo que está actual. Con la sospecha de abdomen agudo quirúrgico, ¿cómo es la manifestación extrapulmonar si es que hubiera una infección por COVID-19? ¿Han tenido esos casos ustedes? No he tenido particularmente yo la oportunidad, y aquí quiero que me ayudes, Jorge, porque por cuestiones de comorbilidades yo no he ido a operar desde el día 15 de marzo, que no he tocado el abdomen a ningún paciente. Me gustaría más bien que me apoye Jorge para contestarle a Juan. Muchas gracias. Sí, como toda enfermedad nueva, lo que estamos evidenciando es que el COVID ha evolucionado en diferentes estadios de enfermedad. Y en esa situación estamos viendo que se están presentando cuadros clínicos con diarreas, dolor abdominal, fiebre y dejando los casos respiratorios sin evidencia inicial. Entonces, como todo caso sospechoso, se maneja médicamente primero. El abdomen agudo inflamatorio, como tú has expuesto en tu charla, se convierte en una emergencia, pero inicialmente es un tratamiento médico conservador, sobre todo por efectos del el COVID-19. Yo les hago siempre les recalco esto a los alumnos o el personal en el hospital, que existe una patología quirúrgica que puede ser evidente que tiene que entrar a sala de operaciones, pero en los hallazgos intraoperatorios podría ser lo que nosotros llamamos en la residencia SAS, sin alteraciones significativas, y va a llamar a que va a ser un diagnóstico no errado, sino que se hizo en aras de buscar la no complicación del paciente. Entonces lo que estamos viendo ahorita es que con pruebas rápidas para COVID tenemos un diferimiento de aproximadamente 7 días de diagnósticos de falsos negativos. Las pruebas moleculares se han vuelto un limitante considerable para tener presencia de COVID. Hemos tenido que llegar a las tomografías, te cuento, tomografías de tórax, tomografías de abdomen para tratar de encontrar una patología sospechosa, y ante la duda es mejor operar que estar guardando una peritonitis o alguna complicación a futuro. Es una enfermedad nueva, la estamos aprendiendo juntos con todos los médicos a nivel mundial. Actualmente se han suspendido todos los estudios para COVID que no estén debidamente acreditados. Entonces estamos evaluando también el tratamiento, por ejemplo, de cirugía laparoscópica y COVID. Comenzaron en que no se podía hacer con laparoscopía con COVID, ahora ya se está haciendo con con IgG. Entonces estamos en todo un proceso evolutivo de enfermedad que nos hace esto un poquito más demorado. Tenemos otra pregunta, Chío Merino. ¿Hasta qué punto es manejable la oclusión intestinal en el primer nivel de atención?
en estos tiempos de pandemia? Es una excelente pregunta. Definitivamente nosotros tenemos el manejo inicial de un problema obstructivo intestinal como manejo médico de arranque. Lo primero que tenemos que hacer con un paciente que llega a la emergencia con un cuadro obstructivo es manejo médico. Y la primera pregunta que vamos a hacer a nuestro paciente es si lo han operado anteriormente. Si el paciente tiene un antecedente de una cirugía, a muchos de nosotros nos da cierta tranquilidad el escucharlo, porque lo primero que pensamos es, ojalá sea solamente una brida simple que podría resolver con manejo médico. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto? De hecho, el punto es clarísimo. Nosotros tenemos entre 24 a 48 horas de observación. Estas primeras 24 a 48 horas implican hidratación, manejar el sodio y el potasio. No olvidemos que muchos de nuestros pacientes que tienen ileos hacen unas hipocalemias que debemos corregir. Y tratar de llevar el potasio a 3.5 a 5.5, que son sus límites normales. La colocación de sonda nasogástrica, sobre todo si el paciente está vomitando. Si el paciente no está vomitando, realmente yo no le veo mayor necesidad de atormentarlo con la colocación de una sonda, pero si el paciente llega distendido, sí nos puede ayudar inicialmente la sonda nasogástrica. La sonda Foley, yo la reservaría para el momento en que se tome la decisión quirúrgica, pero eso no me impide de hacer un balance hídrico preciso con este paciente. Y tengo por lo menos de 12 a 24 horas, si ustedes disponen de camas de observación o de hospitalización a primer nivel de atención, disponemos de 12 a 24 horas de observación, idealmente por el mismo médico. Si yo recibí al paciente hoy día a las 8 de la mañana saliendo de guardia y mañana entro del turno, qué mejor que yo mismo para poder ver la evolución del paciente y en un día que ha pasado con ese paciente con una hidratación adecuada, calmándole el dolor y siguiendo un balance hídrico estricto, en 24 horas podríamos quizás solicitar unas radiografías de control y de acuerdo a eso evidenciar clínica y radiológicamente a nuestro paciente. Entonces, si en 24 horas nuestro paciente, la gran noticia es que ya hizo deposiciones, esa es lo mejor que le podría pasar. Y muchos de los pacientes con un síndrome oclusivo, con antecedente de cirugías previas, van a resolver. Yo me atrevería a decir que más del 50% de los pacientes, 70 quizás, van a resolver con hidratación, analgesia, gastroprotector y una sonda nasogástrica. ¿Cuándo derivar al paciente? Cuando el paciente presenta vómitos ya incoercibles, cuando el paciente presenta un dolor abdominal importante, se queja cada vez más del dolor, cuando de repente su hemograma comenzó en 13.000 y el colega de la tarde le solicita un hemograma y está en 20.000, entonces esos ya son momentos para tomar la decisión de derivar a un paciente a donde se pueda ya resolver quirúrgicamente. Mientras tanto, si la clínica del paciente es favorable y tenemos relativamente fácil acceso al nivel superior, pues yo me podría tomar el derecho de evaluarlo 24 hasta 48 horas al paciente en el centro de salud y si resolvió, lo mando a la casa, previa tolerancia oral y observación por 6 a 12 horas. Pero sí se puede manejar inicialmente por un día, máximo 2 en el centro de salud. Excelente. Muchas gracias, Mario. Han estado bastante activas las preguntas. De todas maneras, solamente para cerrar, como te comenté, hay muchos serumistas que nos contactan y nos dicen cuál es el mejor momento para referir a un paciente. Creo que lo has adelantado un poquito con efecto de la obstrucción intestinal, pero si mi centro de salud que atiende 6 horas, ¿cuál es el mejor momento para derivar un abdomen agudo, sabiendo que el 70-80% van a ser lo más probable apendicitis aguda? ¿Cuándo lo tengo que enviar? ¿Que salgan los resultados de sangre? ¿Pedirle una ecografía por ahí? ¿O mejor a primera instancia hacer una correcta coordinación? Cuando el colega serumista, en quien nosotros confiamos plenamente, ¿no? O sea, no dudamos de la capacidad de nuestro colega que nos llama de un centro de salud de periferia y quizás de 2 o 3 horas lejanas, y dice, doctor, tengo un paciente con una probable apendicitis y no tengo laboratorio acá en mi centro de salud, doctor, no tengo ecografía, ¿se lo puedo mandar? Yo con todo el gusto del mundo se lo recibo.
nosotros estamos para recibirlo. Nos duele mucho a nosotros los cirujanos cuando el paciente llega después de 8 o 10 horas, a veces complicado, con una ecografía bajo el brazo, con unos análisis que se tuvo que ir a otro sitio. Doctor, me mandan porque ya cerraron el centro de salud y me han dicho que es de apendicitis. Inclusive llegan con ecografías del día anterior, que si hicieron la ecografía a las 6, 7 de la noche en Sullana, se regresaron al pueblo y recién al día siguiente regresan. Apenas ustedes tengan más o menos claro que el paciente tiene una apendicitis aguda, que el paciente tiene una colecistitis con una masa palpable, simplemente le pongo una vía, coordino la llamada, doctor, le estoy mandando un paciente y si es conmigo y me imagino Jorge contigo y con muchos de nosotros, pues no tendremos ningún inconveniente en recibirlo. Lamentamos mucho que muchas veces llegan los pacientes al tópico de medicina y medicina, mientras le pide una cosa, le pide otra cosa y a todos los dolores abdominales les piden ecografías y ahora quizás con el paso del tiempo se pedirán tomografías. Nos llega un paciente quizás deshidratado, quizás con un diagnóstico tan claro que no necesitaba de ningún análisis adicional. Entonces la respuesta a la pregunta es, apenas tú tengas la sospecha que ese paciente tiene un McBurney positivo, realiza la llamada y mándalo. No hay por qué esperar más. Mientras más rápido se resuelva el problema del paciente, más rápida será su recuperación. Muchas gracias, Mario. Y ahora la pregunta, comentario es, la población general, nosotros somos uno de los países que más automedicación recibimos. Si tengo un signo sospechoso de abdomen agudo, porque me duele el lado derecho del abdomen, el paciente, el enfermo va a tratar de ir a la farmacia para que le den algún tipo de atención inicial con algún analgésico o algo. ¿Podrías recalcar otra vez que la automedicación con uso de analgésicos en abdomen agudo, en dolor abdominal, o el uso de antibióticos no es algo muy recomendable? Definitivamente. En ninguna parte de la expo mía, solamente hay una parte donde comento que el uso de analgésicos es cuando ya se tomó la decisión quirúrgica. Inclusive Jorge tendrá la misma experiencia que yo porque nos formamos como cirujanos en el mismo sitio. A pesar de que hacíamos tripas corazón, cuando nos llegaba un paciente traumatizado, hasta no tomar la decisión con ese paciente, nosotros no dábamos ni siquiera analgésicos para terminar de evaluar el abdomen y tomar la decisión si este paciente es quirúrgico o no. Con mayor razón en patologías inflamatorias. La automedicación con analgésicos nos va a retrasar por lo menos 6 a 8 horas la toma de decisiones y esas horas son horas de oro. Mientras más complicado el paciente, más va a tardar su recuperación. Y el tema de los antibióticos, definitivamente, en algunas patologías como apendicitis, por ejemplo, se toman una sola tableta, quizás hasta de una sulfamethoxazol, porque se la recomendaron, y el paciente piensa que esa única tableta de antibiótico le va a resolver un problema quirúrgico que está en evolución y pueda que pase 1 o 2 días y recién llegar y decir, doctor, me vengo porque me tomé una pastilla, pero no me ha hecho efecto. Entonces, lamentamos mucho el expendio tan simple de medicamentos por parte de algunas farmacias. Hay otras que realmente sí te piden las recetas, pero tratar de informar a través de redes sociales, como tanto lo hemos visto en este tema del coronavirus con algunos incluso colegas que disponían de recursos televisivos promocionando una serie de elementos para el tema del coronavirus, informando y dando recetas, pues como hemos visto a diestra y siniestra, que lamentablemente las redes sociales sirven para muchas cosas buenas y para otras también, ¿no? Entonces, contextualmente hablando, definitivamente no tiene cabida hasta no tomar decisiones el manejo analgésico de un paciente hasta que no lo vea un cirujano. Definitivamente, si yo tengo un paciente con un dolor abdominal, con diarreas, y que le está doliendo mucho el estómago, porque el paciente de repente comió un ceviche de dudoso origen y además tomó bebidas alcohólicas y después comió una parrillada con mayonesa y todo, y el paciente ya con náuseas, vómitos y diarrea, quizás no es lo primero que yo piense que el paciente tiene una apendicitis aguda, voy a pensar en una gastroenterocolitis. Y evidentemente
si el paciente se retuerce de dolor, tendré que yo darle un analgésico, un antiespasmódico, un medicamento de un efecto muy corto, porque yo sé que no va a terminar, o presumo que no va a terminar siendo quirúrgico. Le daré un vasoprotector que probablemente nos ayude, inclusive una vez que el paciente pueda tolerar la vía oral, pasaré, pero personalmente me gusta mucho usar el sucralfato en vez de usar los endovenosos, pero bueno, cada quien en lo suyo. Pero el uso de analgésicos y antibióticos nos puede oscurecer y sobre todo retrasar la toma de decisiones en cuestión del dolor. Muchas gracias, doctor Mario. Siempre es un gusto escucharte y saber que estás bien y nos has hecho acordar pues de nuestra experiencia en el residentado médico con nuestros amigos del Hospital Cayetano Heredia de Lima, que me imagino que también han estado escuchando algunos, por lo menos, tu muy buena charla. Qué bueno. Mario, siempre es un gusto de parte del Consejo Regional del Comité de Educación Médica Continua. Te agradecemos por tu participación. Saludos a la familia. Y de parte de todos los participantes en esta Viernes Médico, te agradecemos mucho. Tus últimas palabras de despedida. A las órdenes. Muchísimas gracias a todos los colegas, a todo el público que ha tenido a bien acompañarnos en este recorrido por varios de los cuadros abdominales quirúrgicos. Como bien dice el doctor Jorge, cada uno de estos merece toda una sesión especial, pero bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo por sintetizarlo. Disculpen si he corrido un poco, estamos a su disposición. Muchas gracias por la invitación y la consideración, Jorge, en tu persona, a Carlo Mario también, a nombre de la sociedad, y al Colegio Médico Consejo Regional 7. Muchísimas gracias y muy buenas noches con todos. Gracias, Mario.